Hola, hoy quiero discutir en este video el fenómeno físico de la dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? ¿Cómo se interpreta físicamente desde un punto de vista microscópico? ¿Y cuáles son las expresiones matemáticas que me permiten calcular la dilatación térmica lineal, superficial y volumétrica de un sólido? Lo primero que quiero destacar es la importancia que este fenómeno tiene en diversos aspectos de la vida cotidiana. Cuando se diseñan grandes construcciones como puentes o vías férreas, ahí debe tomarse en cuenta la dilatación térmica que algunos de esos elementos pueden tener. Por ejemplo, los tramos de una vía férrea no se colocan completamente unidos, se dejan con una pequeña separación y se colocan ahí lo que se llaman juntas de expansión, justamente para tomar en cuenta el fenómeno de la dilatación. La dilatación también aparece y debe tomarse en cuenta de manera muy precisa en máquinas donde hay piezas metálicas que ajustan de forma precisa, piezas metálicas en movimiento, donde la generación de calor por fricción puede llegar a producir dilatación de esos elementos. Pero la dilatación térmica también debe tomarse en cuenta aún en el diseño de materiales y de piezas mucho más pequeñas, como por ejemplo las cerámicas que se utilizan para restaurar las piezas dentales. Pienses en el efecto que tendría ingerir algo muy caliente y que se produjera una dilatación en alguna de esos materiales. Bien, dicho eso entonces, lo que nos queda es entender el fenómeno. ¿Qué es la dilatación térmica? La palabra dilatación la entendemos, quiere decir aumento. Efectivamente, se refiere a un aumento del tamaño, de las dimensiones de un sólido debido a un incremento de su temperatura. Pero ¿por qué un sólido aumenta su tamaño cuando se incrementa su temperatura? La explicación física es la siguiente. Cuando nosotros tenemos un sólido cualquiera, pensemos en un elemento de un sólido. En ese elemento de un sólido nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de átomos. Esos átomos no están en reposo. Esos átomos están oscilando alrededor de sus posiciones de equilibrio, oscilan en el espacio. Cuando la temperatura se incrementa, las amplitudes de vibración de esos átomos aumentan y eso tiene como consecuencia a nivel microscópico un aumento en la distancia promedio entre los átomos. Y ese aumento en la distancia promedio entre los átomos se manifiesta macroscópicamente como un aumento en la dimensión del sólido. Esa es la interpretación física del fenómeno de la dilatación térmica. Cabe señalar que cuando un sólido a nivel microscópico sus átomos aumentan su distancia promedio, eso se da en el espacio. Es decir, el sólido se dilata en todas las dimensiones. Por eso podemos hablar de una dilatación en una sola dimensión, una dilatación lineal. Por ejemplo, una barra se dilata a lo largo de ella, pero si tengo un objeto cualquiera, ese objeto se dilata en el largo, en el ancho, en el espesor. Puedo hablar de una dilatación térmica de la superficie o de todo el cuerpo, una dilatación térmica volumétrica. Dicho eso entonces, ¿cuáles son las expresiones matemáticas que me permiten calcular la dilatación térmica lineal, superficial y volumétrica de un sólido? Bien, veamos primero la dilatación térmica lineal. Pensemos que tenemos, por ejemplo, una barra de una cierta longitud L. Esa barra de longitud inicial L se somete a un cambio de temperatura delta T. La pregunta es, dado eso, ¿cuál es el cambio en la longitud que experimenta esa barra? ¿Cuál es su dilatación térmica lineal? Bien, lo primero que debemos entender es cómo cambia delta L con delta T y con la longitud inicial. La explicación física del fenómeno nos lleva a pensar que si un sólido, sus átomos están vibrando
Y si yo aumento su temperatura, sus vibraciones aumentan y por tanto la distancia promedio, entonces hay una relación dentro de un rango razonable de cambios de temperatura que podemos asumir lineal. Es decir, mientras mayor sea el cambio delta T, mayor será delta L. Pero de la misma manera, la dilatación, ya dije, macroscópicamente la entiendo como un aumento en la dimensión del objeto debido a un aumento en la distancia promedio entre los átomos. Por tanto, cuando yo tengo pocos átomos, o sea, tengo un objeto pequeño, la distancia entre ellos aumenta un cierto valor, tengo un delta L final, pero cuando tengo el mismo objeto pero más grande, que hay muchos más átomos, entonces como hay muchos más átomos, la distancia promedio entre ellos aumenta y al final el aumento final es mayor. Es decir, es razonable pensar por la interpretación física del fenómeno y se demuestra experimentalmente que delta L es conjuntamente proporcional a L y a delta T. ¿Qué significa que es conjuntamente proporcional a L y a delta T? Que es directamente proporcional a ambas, o sea, al producto de ellas. Por tanto, puedo escribir entonces una ecuación que me diga que delta L es igual, ya lo voy a escribir como una ecuación, introduzco una constante de proporcionalidad que le llamamos alfa, y aquí tengo el producto de L por delta T. Y esta es la expresión matemática que me permite a mí calcular justamente el delta L, o sea, el cambio en la longitud de un objeto debido a un incremento de su temperatura. A esta constante que está aquí se le llama constante de dilatación térmica. Esa constante de dilatación térmica depende del material, lógicamente. Y, perdón, aquí lo escribí mal, constante de dilatación térmica. Y esa constante tiene valores relativamente pequeños, valores, aquí tengo una tabla que he tomado del libro de Resting, libro de física muy utilizado en las universidades, donde tengo el hielo, el plomo y así sucesivamente, y los valores, fíjate que son de unas pocas decenas, 51, 29, etcétera, por 10 a la menos 6, por cada grado Celsius de cambio de temperatura. Fíjate que aquí el libro, de hecho no es un error, lo escribe así, escribe los grados Celsius con el índice de grado a la derecha. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Lo que quiere decir es que este valor está dado por cada grado de cambio de temperatura. Me explico. Si yo digo que este objeto está a 20 grados Celsius, lo escribo 20 grados Celsius. Ahora, si yo digo que este objeto ha experimentado un cambio de 20 grados, eso no significa que está a 20 grados. Cambió en 20 grados. Puede ser que estuviera a 60 y cambió a 80, o que estuviera a 115 y cambió a 135. No lo sé, pero no está a 20 grados. Cambió en 20 grados. Para distinguir esa pequeña sutileza, cuando se refiere a un cambio de temperatura, suponiendo que este dijera que cambió en 20 grados, entonces se escriben los grados de esta manera. Eso hacen algunos libros de física, en particular el libro de Resney, de donde he tomado esta tabla, lo hace, y por eso están escritos los grados de esa manera. Esa es entonces la interpretación del fenómeno físico de la dilatación térmica, y esa es la forma como se calcula la dilatación térmica en una dimensión, es decir, lineal. El cambio en la longitud es directamente proporcional a la longitud inicial y a delta T. La razón de que sea así, pues es por lo que he explicado, por ese aumento que se da en la distancia promedio entre los átomos cuando la temperatura se incrementa. Por tanto, mayor incremento de temperatura me hace suponer una distancia mayor entre los átomos. Y mientras más átomos tengo, el incremento final es mayor. Por eso va también proporcional a la longitud inicial. Bien, me resta ahora calcular, porque reitero, el fenómeno se da en el espacio. Entonces, así como hablo de una dilatación en una dimensión, o sea lineal, puedo hablar de una dilatación en la superficie de un sólido o en todo su volumen. Voy ahora a mostrarte
cómo se calcula la dilatación térmica superficial y la dilatación térmica volumétrica. ¿Cuáles son las expresiones matemáticas para eso? Bien, voy a borrar aquí para generar espacio y ahora te presento ese cálculo. Voy ahora a mostrarte cómo cambia a nivel de superficie un objeto cualquiera. Es decir, cuál es la expresión matemática que me permite determinar la dilatación térmica superficial, el cambio en el área de un objeto cuando es sometido a un cambio de temperatura delta T. Aquí tengo, por ejemplo, una lámina que tiene dimensiones A y B. Y esa lámina, supongamos que es sometida a un cambio de temperatura delta T. La lámina tiene un área inicial A. Esa área inicial A está dada como el producto de A por B. Vamos a asumir que es rectangular. Pero debido a ese cambio de temperatura delta T, ahora esta dimensión va a aumentar. Aquí tenemos ahora un delta A, que lo voy a representar de esa manera. Esta dimensión va a aumentar. Aquí ahora ha aumentado un delta B. Y ahora mi barra, bueno, vamos a ponerlo aquí así. Ahora mi barra, mi lámina, perdón, es esta que tenemos aquí. Esta es la nueva lámina. Entonces, ahora tengo una lámina con un área diferente. Llamémosles A'. Y esa A' es A más delta A. Esa es esta dimensión que tenemos aquí, multiplicado por B más delta B. Esa es la nueva área. Y yo quiero encontrar cuál fue el cambio de área. Si hay una expresión que me da ese cambio de área. Es decir, que el cambio de área delta A lo voy a calcular como esta A', que es la nueva área, menos el área inicial. Eso es lo que tenemos. Bien, vamos a hacer el cálculo. ¿Quién es A'? A' es esta expresión que tenemos aquí. Entonces vamos a colocarlo. A más delta A por B más delta B. Eso es A'. Y a eso le vamos a restar A por B, que es A. Bien, voy a trabajar con esta expresión aquí. Entonces, aquí lo que tenemos es A por B más A por delta B más B por delta A más delta A por delta B. Y a todo eso le voy a restar A por B. Bueno, lo primero que vemos es aquí que esta expresión A por B se puede eliminar. Ahora bien, el cambio que se da en una dimensión son cambios relativamente pequeños. De hecho, si tú haces un cálculo de aquí, tú tomas por ejemplo una barra de plomo, te dejo que verifiques ese cálculo, una barra de plomo cuya constante de dilatación es de 29 por 10 a la menos 6 por grados Celsius. Y esa barra de plomo tú la asumes de una longitud inicial de 1 metro y tú produces un cambio de 100 grados Celsius en ella, vas a demostrar, haz el cálculo, que el cambio en delta L es de 2.9 milímetros. O sea, el cambio en una barra, en una dimensión de una barra de plomo de 1 metro, experimentando un cambio de temperatura de 100 grados Celsius, es de unos pocos milímetros. Por tanto, si asumimos que delta A y delta B son pequeños, el producto de delta A por delta B es todavía mucho más pequeño. Si delta A es del orden de milímetros y delta B es del orden de milímetro, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 me da 10 a la menos 6. O sea que una aproximación razonable es decir que este producto donde viene delta A por delta B lo podemos despreciar. De hecho aquí delta A por delta B sería este cuadrito que está aquí, que es mucho más pequeño que considerar el cambio total de área. Bien, vamos a asumir esa suposición. Nos queda entonces que delta A, el cambio de área, viene dado como A delta B más B delta A, de esa manera. Pero la pregunta entonces que nos queda aquí por contestar es ¿quién es ese delta A y quién es ese delta B?
para poderlo sustituir aquí. Bien, de acuerdo a la expresión que calculé hace un momento, recuerda que delta es el cambio en esta dimensión, delta v es el cambio en esta dimensión. Hace un momento demostré que el cambio en una dimensión, o sea, la dilatación lineal, viene dada como alfa por L por delta T. Entonces, delta A yo lo puedo expresar como alfa por A por delta T. Y delta B yo lo puedo expresar como alfa por B por delta T. De esa forma. Vamos a colocar eso aquí entonces. Nos queda entonces que delta A viene dado como A por delta B. Pero delta B es alfa B delta T más B por delta A, que es alfa A delta T. Si tú te fijas, estas dos expresiones son exactamente iguales. Alfa por AB delta T, alfa por AB delta T. Pero A por B es A, justamente. Entonces, lo que me queda aquí es que delta A lo podemos expresar como dos veces, tengo dos términos iguales, alfa por A por delta T. Y de esa manera podemos calcular nosotros el cambio en el área de una lámina de lado A y lado B iniciales que ha sido sometida a un cambio de temperatura delta T. Esa es la expresión matemática. Quiero aquí señalar que este cálculo que he hecho para llegar a esa demostración justamente viene marcado como un problema a final del capítulo en el libro de Resnick, el volumen 1, en el capítulo de temperatura. Eso es justamente un problema del libro. Aquí te muestro la resolución del mismo. Bien, voy ahora a mostrarte, para terminar el video, cómo es el cambio en el volumen. Cuál es la expresión matemática que me da la dilatación volumétrica de un sólido. Ya te he mostrado entonces las expresiones para la dilatación térmica lineal y la dilatación térmica superficial. De hecho, te mencioné que el cálculo que acabo de hacer para la dilatación térmica superficial, o sea, el cambio de área, es justamente un problema que viene marcado en el libro de Resnick. Bueno, otro problema que viene marcado es calcular la expresión para la dilatación térmica en el volumen. Lo voy a resolver aquí también. Bien, supongamos entonces que tenemos un objeto, un paralelepípedo, que tiene dimensiones A, B y C, por tanto que su volumen está dado como A por B por C, por ejemplo. Y ahora ese objeto es sometido a un cambio de temperatura delta T. La pregunta es, ¿cuál es el cambio de volumen que se produce en él? Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? De acuerdo a los cálculos que ya te he presentado, lo voy a hacer de manera más directa. Podemos pensar, digamos que A sea la longitud del objeto. Bueno, entonces esa longitud A va a cambiar a un A más delta A. Que B sea el ancho, entonces ese ancho cambiará a B más delta B. Y que C sea el espesor, ese C cambiará a C más delta C. Eso es lo que vamos a tener. Por tanto, vamos a generar un volumen nuevo. Ese volumen nuevo le voy a llamar B', que está dado como A más delta A por B más delta B por C más delta C. Eso es lo que tenemos. Y el cambio de volumen total delta B será ese nuevo volumen B' menos el volumen inicial A por B por C. Bien, vamos a hacer el cálculo matemático. Entonces, lo que tenemos aquí es que voy a tener lo voy a colocar nuevamente aquí, A más delta A por B más delta B por C más delta C, y a eso le vamos a restar A por B por C, que era el volumen original, que es lo que estoy poniendo en esta fórmula. Si nosotros desarrollamos todo esto, vamos a hacerlo, voy a multiplicar primero estos dos paréntesis, voy a tener A por B más A por delta B más B por delta A más delta A por delta B
He multiplicado los dos primeros. Aquí me queda multiplicado por C más delta C. Y eso menos A por B por C. Bien, en el cálculo anterior que hice para ver el cambio en el área, asumimos que cuando tenemos el producto delta A por delta B, por ejemplo, son cambios muy pequeños que se pueden despreciar. O sea, desde aquí entonces, este producto delta A por delta B lo vamos a despreciar. Y entonces lo que nos queda aquí es lo siguiente. Voy a multiplicar ahora AB por C, me da ABC. Bueno, vamos ya a quitar este paréntesis de aquí, ya vamos a hacer el producto, no lo necesitamos. Entonces me queda A por BC y luego AB por delta C, entonces AB por delta C. Y aquí tenemos A delta B por C, o sea, tenemos AC por delta B. Y luego tenemos A delta B delta C, entonces más A delta B delta C. Y he multiplicado ese, vamos a este último. Tenemos B por C delta A, entonces más B por C delta A. Y vamos al último, B delta A delta C, más B delta A delta C. Y a eso les resto menos A, B, C. Eso es lo que tenemos. Ahora fíjate que aquí tengo ABC y aquí está negativo, este término se elimina. Y aquí tengo este producto donde tengo nuevamente delta A por delta C, por las razones que he explicado, tengo dos delta, lo elimino, y también tengo este delta B por delta C, ese también lo elimino. Y me queda entonces lo siguiente, vamos a colocarlo aquí, me queda que delta B es igual a AB delta C más AC delta B más BC delta A. Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿quién sería delta A? Delta A sería alfa A delta T. ¿Quién es delta B? Delta B es alfa B delta T. ¿Y quién es delta C? Delta C es alfa C delta T. Si esas expresiones las ponemos ahí, nos queda entonces que delta B viene dado como AB por delta C. ¿Qué es esto? Entonces aquí me queda C alfa delta T más AC por delta B. ¿Qué es esto? Entonces aquí me queda B alfa delta T más, lo pongo aquí, BC por delta A. ¿Qué es este? Entonces me queda A alfa delta T. Si te fijas, esas tres expresiones son iguales. Tengo ABC, ACB es lo mismo, BCA es lo mismo, alfa delta T. O sea que me queda entonces que delta B es igual a 3 veces alfa por ABC, que es el volumen inicial, por delta T. Y llegamos a esa expresión. Un problema que, reitero, está puesto en el libro de Resnick al final del capítulo como un problema marcado que debemos resolver. Así se cambia el volumen en un sólido que tiene un volumen original B que ha sido sometido a un cambio de temperatura delta T. Nota tú entonces que cuando tenemos un cambio en la longitud, o sea en una dimensión, la dilatación lineal, delta L viene dado como alfa por L por delta T. A nivel de superficie, a nivel de área, es 2 alfa por A por delta T. Y cuando es en el volumen es 3 alfa B por delta T. Esa es la manera como cambian las dimensiones de un objeto debido a este fenómeno de dilatación térmica cuando el objeto experimenta un cambio de temperatura dado. Un fenómeno que, reitero, es importante desde el punto de vista físico. Te he explicado aquí la interpretación a nivel microscópico, importante desde el punto de vista aplicado y además un tema que cuando estudias física, por ejemplo, cuando estudias el tema de temperatura, en los libros de física, ahí va a venir un tema que vale la pena dominar. Espero entonces que la explicación haya sido clara, que hayas
visto la deducción matemática de estos dos cálculos, que son problemas que vienen marcados en el libro, que haya quedado clara la interpretación física del fenómeno. Si es así, si el video te ha gustado, te invito a que le des like y sobre todo te invito a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.